Sí, se ve la presentación. Gracias. Entonces, continuando con el tema. Ayer llegamos hasta esta parte en la cual teníamos las ecuaciones de Maxwell bajo las condiciones del traslape en la frontera que estábamos presentando. Entonces nos quedan un conjunto de ecuaciones que nos servirían de esta manera. Entonces teníamos una relación en la cual nos hace saber campo eléctrico y campo magnético. Esta ecuación, para poder calcular la intensidad, recordemos que la intensidad es el producto del vector de Poynting. Entonces, si podemos expresar el campo eléctrico en función del magnético en función del eléctrico, entonces por eso queda ese término cuadrado. Y al final lo que tenemos es que al incidir una onda de forma oblicua sobre una frontera, entonces, como ya sabemos, parte de esa onda se va a originar otra nueva onda que le llamaremos transmitida o refractada, que pasa al siguiente medio, y la parte restante entonces queda en el mismo medio, pero con otra dirección. Este ángulo incidente tiene que ser igual al reflejado, y el ángulo transmitido dependerá del ángulo incidente y de la relación que exista entre los medios, ¿verdad? A través de las leyes que miramos ayer. Entonces, tiene como partida el modelo en el cual tenemos el eje Z moviéndose de forma, el eje Y de forma vertical y el eje, perdón, X de forma vertical y el eje Y entrando o saliendo de la pantalla. Si sale de la pantalla es positivo, si entra en la pantalla en esa dirección va a ser negativo. Y el modelo de ecuaciones que tenemos acá, entonces podemos trabajar con la ecuación número 1, conservando la relación de los signos de las posibles direcciones que va a tener en términos de Z para este caso. Sin importar si es hacia arriba o en esta zona, siempre va a tener una forma de signos similar. De la tercera ley, perdón, de la tercera ecuación, podemos simplificar este elemento que tenemos acá, en el cual si nos fijamos en términos de X, siempre todas las direcciones que van a tener los campos van a ser positivas. Y de la cuarta ecuación, podemos tomar esta relación. Recordemos que la ecuación 1 y 2 van a trabajar sobre el eje Z y las ecuaciones 3 y 4 sobre ya sean los componentes de X o de Y. Resultándonos de esta forma. Entonces notamos que este término, con este otro que tenemos acá, tiene una relación muy similar en función de los términos, porque nada más que aquí, por ejemplo, está multiplicado por un menos 1, pero si multiplicamos por menos 1 este término, entonces tenemos a los campos con los mismos signos. Entonces, combinando la ecuación 1 con la ecuación 4, podemos obtener esa relación, ¿verdad? En la cual estamos definiendo a beta a través de la definición ya genérica que teníamos previamente identificada, ¿verdad? La cual beta es el resultado de la permitividad por la velocidad del medio 1 entre la permitividad entre la velocidad de propagación de la onda en el medio 2. Y si ya lo queremos ver en términos del índice de refracción, entonces solo invertimos los subíndices para cada uno de
de estos elementos, ¿verdad? Pero aquí lo importante es esta ecuación, que nos está relacionando la magnitud del campo. Bueno, todos nos relacionan las magnitudes de los campos, pero esta lo está haciendo con términos más sencillos y fáciles de trabajar, ¿verdad? De igual forma, si recordamos, el ángulo incidente con el ángulo reflejado son exactamente lo mismo. Entonces aquí esto lo podríamos sustituir por θ sub i. Y si a cada uno de los elementos lo dividimos entre coseno de θ sub i, y teniendo como referencia este nuevo término alfa, entonces esta que es la tercera ecuación se nos simplifica a este término, en el cual alfa es la relación entre los cosenos de θ transmitido entre θ incidente. ¿Qué valores posibles puede tener alfa? ¿O qué valores de alfa deberíamos de esperar o obtener? Bueno, para ver eso tenemos que analizar qué valores posibles puede tener θ, ¿verdad? Ya sea θ transmitido y θ incidente. ¿Qué valores posibles pueden tener? ¿Qué valores puede tener θ? Según la ley de Snell. Sí, ¿verdad? Entre 0 y 90. Estas son las posibles combinaciones que se pueden dar, ¿verdad? Ya las hemos visto. Si es 0, básicamente estamos hablando de este caso, ¿verdad? Incidencia normal a la frontera. Pero todos los demás casos donde es distinto de 0, entonces se pueden dar cualquiera de esos tres tipos de ejemplos, ¿verdad? Entonces, si los valores de θ pueden variar de 0 a 90 grados, en una correlación directa, los valores de alfa pueden variar de 1 a 0, ¿verdad? Es decir, si θ sub t es igual a 0, entonces coseno de θ sub t va a ser a 1. La pregunta ¿es posible que tengamos un θ sub t que sea igual a 90? ¿Qué opinan? Ese caso no es cuando está sobre la frontera. Analicemos. ¿Cuál es o cuál recibe el subíndice t? La transferida, ¿no? La onda transferida. ¿Y cuándo hablamos de una onda transferida? Cuando es la onda que pasa al otro medio. Cuando ha pasado al otro medio, ¿verdad? Sí. Entonces analicemos este caso, punto número 3. Aquí la pregunta es, ¿este rayo pasó al otro medio? ¿Sí o no? No. No, no lo pasó. No, ¿verdad? Entonces, para θ sub t, el valor de 90 grados, podríamos decir que no es un valor real para este mismo, ¿verdad? Es como un límite. En este caso, el rayo no ha pasado, sino que este estaría viajando encima de la frontera, pero sin cruzarla, ¿verdad? Sí. Entonces, de esta forma, podemos decir entonces que alfa solo puede tener valores que estén en qué rango. Menores a 90. No, alfa. Mayor a El 0. ángulo, sí. Θ sub t sabemos que tiene que estar entre 0 hasta menores de 90, pero alfa
De 90 para arriba, creo. No, Mayor a 0 y alfa. menor a 1. Ah, sí, exacto. Menor a 1 sería. Mayor a 0, ¿verdad? Bueno, Mayor a 0. a ver. Para que este sea mayor que 1, ocupamos que teta sub t sea mayor que teta sub i, ¿verdad? ¿Y eso es posible? Sí, sí es posible. Creo que el mismo gráfico que tenemos acá nos da ese ejemplo. En este caso, teta sub 2 es teta sub t, ¿verdad? Entonces, en la función coseno no ocurriría de esa manera. Pero, por ejemplo, si se invirtiese la dirección del rayo, entonces en este caso teta sub 1 sería menor. Por lo tanto, al evaluarlo en coseno, su valor que sería mayor, ¿verdad? Sé que suena algo confuso lo que estoy diciendo. Pero, por ejemplo, usando el valor de alfa, es posible, por ejemplo, que teta sub i sea mayor que teta sub t. Por ejemplo, que este sea 30 grados y que este sea 20. Entonces, en ese caso, si el valor de la función coseno evaluado es más cercano a 0, entonces va a ser mayor, ¿verdad? Es decir, coseno de 20 es mayor que coseno de 30. Entonces, en ese caso, alfa puede tener valores superiores a 1. Recordemos, y bueno, regresamos otra vez a la imagen. El caso número 3 de esta imagen está delimitado para casos en los cuales n sub 1 es mayor que n sub 2. Ya hemos dicho que si n sub 1 es menor que n sub 2, entonces nunca se van a dar estos dos casos que tenemos acá. Estos dos casos son posibles si y solo si n sub 1 es mayor que n sub 2. Entonces, en ese supuesto, si el ángulo incidente está entre este valor límite y el vector normal a la frontera, entonces siempre vamos a tener una onda reflejada. El problema ocurre cuando la dirección que este toma supera este ángulo límite. Entonces lo que ocurre es que tenemos lo que conocemos como reflexión interna frontal. Entonces lo único que podemos aseverar respecto al valor de alfa es que tiene que ser un valor que sea positivo. Puede ser menor que 1, pero también puede darse caso que sea mayor que 1. Entonces, alfa tiene que ser un valor positivo. Y ya habíamos mencionado también de que beta tiene que ser un valor positivo, ¿verdad? Los índices de refracción son valores que están superiores a 1. Y las relaciones entre las permitividades también van a dar términos que sean positivos, ¿verdad? Entonces, de la relación de estos dos, si tenemos un valor positivo y de este tenemos un valor positivo, entonces su multiplicación siempre va a ser un valor positivo, ¿verdad? Y lo que sí hemos dicho, por ejemplo, igual que el caso de alfa, es que beta no puede ser igual a 0, ¿verdad? Porque una onda electromagnética siempre se puede propagar a través de cualquier medio. Lo único que va a hacer es que, por así decirlo, su velocidad por medio efectiva se va a ir reduciendo, pero nunca va a ser 0. O de esta forma, el índice de refracción de un medio nunca va a ser igual a 0. Entonces, beta y alfa tienen que ser parámetros que sean positivos y que a su vez sean mayores que 0. Entonces tenemos estas dos ecuaciones que nos relacionan las magnitudes de los campos eléctricos. Tenemos una relación con la cual después podemos calcular el campo magnético. Entonces tenemos tres términos, y solo dos ecuaciones. Entonces, igual que el caso anterior, lo que podemos hacer es resolver el sistema, pero el sistema quedaría en función de una de las incógnitas, ¿verdad? Entonces, si queremos saber cuánto es el valor que tiene el campo
la magnitud del campo reflejado va a quedar en función de la magnitud del campo eléctrico incidente. E igual para la magnitud del campo eléctrico transmitido, ¿verdad? Entonces, tenemos esta relación, ¿verdad? Recordemos de que alfa tiene esta relación, ¿verdad? Es posible que ese término que tenemos acá de las ecuaciones se simplifique a este que tenemos acá abajo. ¿Bajo qué condiciones podría darse, si es que se da? Va a ser igual si incide de manera normal. Por eso alfa va a ser 1. Sí, ¿verdad? Hay dos opciones. O que los valores de ambos teta sub t y teta sub i sean igual a 0. En este caso, si ambos ángulos son iguales a 0, sus valores de la función coseno son 1 y 1 entre 1 da 1. Y la otra es que tengan el mismo ángulo, pero si tienen el mismo ángulo, entonces estamos hablando que estamos en un mismo medio. Y si estamos en un mismo medio, entonces no ha pasado a través de una frontera. Entonces la única opción es que la incidencia sea normal. Y si recuerdan, cuando trabajábamos incidencia normal, los primeros resultados que obtuvimos fueron esta. Después hicimos simplificaciones para expresar a beta en términos de los índices de refracción. Pero la ecuación que encontramos fue esta de acá. Entonces, para el caso puntual de una incidencia normal, lo que tenemos es que el valor de alfa tiene que ser ¿qué? Igual a 1. Entonces, este modelo o esta relación que determinada para las magnitudes de los campos eléctricos también es aplicable para las incidencias normales. Y lo único que hemos descubierto hasta el momento es que para incidencia normal el valor de alfa tiene que ser igual a 1. Entonces, en este caso tenemos situaciones similares al caso anterior. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando alfa es mayor que beta? Si lo queremos recordar, recordemos que antes comparábamos beta con 1, ¿verdad? Para una incidencia normal, alfa es igual a 1. Entonces, cuando beta era menor que 1, cuando estábamos hablando de incidencia normal, ahora generalizado cuando beta es menor que alfa, entonces tanto la onda incidente como la onda reflejada van a estar en fase. Recordemos que estas ondas son las que están en el medio 1. Entonces, cuando están en fase es cuando alfa es mayor que beta. Y de forma contraria, cuando beta es mayor que alfa, o en el caso de la incidencia normal, cuando beta era mayor que 1. Entonces existe un desfase entre la onda incidente y la reflejada de 180 grados, ¿verdad? Y eso lo podemos ver aquí en la ecuación, ¿verdad? Si alfa es mayor que beta, entonces este término va a ser mayor que 0, ¿verdad? Y si es mayor que 0, entonces estamos hablando que están en fase. Es la misma función, los argumentos de la función. Pero si beta es mayor que alfa, entonces este término va a ser negativo. Y el negativo en una onda sinusoidal es como que tengamos una función espejo referente al eje horizontal, ¿verdad? Es decir, donde era el máximo positivo, ahora va a ser el máximo negativo, y donde era el máximo negativo, ahora va a ser el máximo positivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos de este desfase. Si recuerdan, al momento de escribir las ecuaciones, tenemos la opción de agregar un desfase en el argumento de la función o simplemente agregar un signo negativo, resultado de este término. ¿Qué pasaría si alfa y beta son iguales?
Eso no ocurriría solo si es el mismo medio. Es una posibilidad. Bueno, si No hay una nos reflexión. vamos, bueno, si lo miramos de forma solo el modelo matemático, si alfa y beta son iguales, entonces quiere decir que la magnitud del campo eléctrico reflectado o reflejado es igual a cero. Si es igual a cero, como esto está relacionado con el campo magnético y está relacionado también con la intensidad de la onda electromagnética, entonces es como que no tengamos onda reflejada. Efectivamente, cuando analizamos la incidencia normal, no habíamos analizado ese caso porque el caso propio en el cual la única forma posible era de que beta fuera igual a 1. Y si miramos la ecuación para beta, y si recuerdan, habíamos simplificado que los valores de mu sub 1 y mu sub 2 eran muy similares. Entonces solo nos quedaba en función de los índices de refracción, ¿verdad? Entonces la única forma en la cual beta fuera igual a 1 era que los medios fueran iguales. Pero eso era para la incidencia normal. Ahora que tenemos una incidencia oblicua, entonces sí tenemos que considerar ese caso, en el cual estos términos pueden llegar a ser iguales. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en incidencia normal no es posible, pero en incidencia oblicua sí ya es posible que bajo ciertas características no tengamos onda reflejada. Entonces, a ver, si recordamos, alfa era igual al coseno de teta sub t. A través de una identidad trigonométrica podemos sustituirlo de esta forma. Y podemos sustituir el seno de teta sub t a través de la ley de Snell. ¿Cuál es la ganancia de hacer este cambio? Sí, quizás numéricamente es más complicado hacer esta expresión que solo dividir coseno de teta sub t entre coseno de teta sub i. Pero la ganancia en este caso es que ya para calcular el valor de alfa solo está en función del ángulo incidente. Ya no tenemos relación con el ángulo transmitido. Entonces, en el caso en el cual no se tenga información, entonces es importante tenerlo, ¿verdad? O simple y sencillamente se trabaja con la ley de Snell. Se tiene el valor de teta sub t y después se sustituye para hacer el cálculo de alfa, que es básicamente como está definido de esta manera, pero a través de un cálculo directo. Entonces lo importante aquí es que, por ejemplo, cuando teníamos incidencia normal, solo nos importaba cuál era el medio del cual venía y cuál era el medio del cual va. Pero al incidir de forma oblicua la onda incidente, entonces ahora es indispensable trabajar con el ángulo incidente. Entonces, cuando hacíamos mención, este ángulo de Brexter es cuando ocurre que alfa es igual a beta. Como ya hemos visto, si alfa es igual a beta, entonces no tendríamos componente de campo eléctrico reflejado. Si no tenemos componente de campo eléctrico reflejado, no tenemos componente de campo magnético y tampoco tendríamos intensidad de
onda electromagnética reflejada, ¿verdad? Entonces, en este valor de Drexler es específicamente un valor a partir del cual no vamos a tener presencia de onda reflejada, ¿verdad? Y una forma para poderlo calcular es a través de esta relación, ¿verdad? Que es básicamente de simplificar ese valor, ¿verdad? Entonces, si nuevamente, para el caso específico del ángulo de Brewster, asumimos que las relaciones entre las permitividades son muy similares. Si bien sabemos no son exactamente iguales, pero sus operaciones son mínimas, ¿verdad? Entonces, beta, en una aproximación certera, se podría reducir de esta forma, ¿verdad? Que, por ejemplo, esto ya lo habíamos trabajado cuando estábamos con las incidencias normales. Entonces, podríamos simplificar esta ecuación a través de esta manera, ¿verdad? En vez de tener los índices de refracción, entonces tener todo en términos de beta. Y si seguimos trabajando con igualdades trigonométricas, entonces podemos llegar a este resultado, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí, si seguimos trabajando, podríamos decir entonces que la tangente de este ángulo tendría que ser igual a beta, ¿verdad? O que la tangente inversa de beta nos va a dar el valor de ese ángulo en el cual no tendríamos componente, pero en el cual no tendríamos onda reflejada. Entonces, este gráfico sale, o es el resultado, perdón, de, por ejemplo, tener un N1 igual a 1 y un N2 igual a 1.5. Entonces, observamos en función de la relación de la magnitud del campo eléctrico reflejado con el incidente, que hay un punto en el cual esta relación sí va a ser igual a 0, ¿verdad? Y eso está determinado a través de esta relación. Es decir, que el ángulo de Brewster para una relación de N1 igual a 1 y N2 igual a 1.5, entonces tendría que ser un valor que esté aproximadamente cercano a 57 grados. Naturalmente, si se van cambiando los medios, entonces la forma que va a tener este gráfico va a irse modificando, ¿verdad? Quizás no en términos de forma, pero sí este punto, por ejemplo, se podría ir desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha.
en función de la relación que puede existir entre ambos medios. Entonces, si ya tenemos una forma relacionada para poder distinguir las magnitudes de los campos eléctricos, si recordamos, debemos especificar una forma en la cual poder relacionar directamente las intensidades de las ondas electromagnéticas, o sus magnitudes, dicho de otra forma, en función del campo eléctrico. Entonces, si tenemos información de la magnitud del campo eléctrico incidente, entonces tenemos información de la intensidad de la onda electromagnética incidente. Y así de igual forma para las otras ondas que tenemos. Recordando lo que mencionábamos ayer, que ciertos términos permanecen iguales para los medios o para las ondas que están en el mismo medio, es decir, la onda incidente con la onda reflejada. Y para ondas que están en otro medio, entonces tienen que ser distintas. Entonces, podemos avanzar en la búsqueda, perdón, de intentar hacer un cálculo para los coeficientes de reflexión. Recordemos, los coeficientes de reflexión y transmisión nos dicen cómo se separa o cómo se divide la energía o potencia que transporta la onda a través de la onda reflejada y la onda transmitida, en función de la onda incidente. Entonces, teniendo las intensidades, básicamente lo que tendríamos que hacer aquí es la división de estos términos. Si observamos, todos los argumentos son similares. Recordemos que por la segunda ley de óptica geométrica que miramos ayer, el ángulo de teta de la onda reflejada tiene que ser al igual al ángulo de la onda incidente. Entonces, de esa forma, los únicos términos que son distintos es este valor que tenemos acá, ¿verdad? Y esta básicamente es la relación que ya se había determinado, que nos relaciona la magnitud del campo eléctrico reflejado en función del campo eléctrico incidente. Con una diferencia que con la relación que tiene al cuadrado de los campos, entonces ahora tendría que ir elevado al cuadrado. Nuevamente, si nos recordamos, creo que esta tiene la misma forma para una onda incidente. La única diferencia, que incide de forma normal, la única diferencia es que alfa en aquel caso ya es un valor determinado y que es igual a 1. Y se puede hacer de manera similar para el coeficiente de transmisión, con una diferencia que en este caso ya los argumentos son distintos, ¿verdad? Pero por ejemplo, la división entre coseno de teta sub t y coseno de teta sub i, ya sabemos que es alfa. La relación en función de las permitividades, perdón, la velocidad de propagación ya cuando se hizo en función de la onda incidente, ya se sabía que era beta, pero si no, una ecuación que sirve para hacer la simplificación es esta que tenemos acá, ¿verdad? Que la velocidad de propagación de una onda electromagnética es igual al inverso de la raíz cuadrada de la permitividad por la permeabilidad del medio. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen la permitividad y la permeabilidad en el vacío, lo que les va a dar es el valor de C. O si ponen la permitividad y la permeabilidad, en cualquier caso, de un medio determinado, entonces el resultado que les va a dar de esta expresión es el valor de la velocidad de propagación de la onda en dicho medio. Entonces, de esta forma, el coeficiente de transmisión va a tener esta expresión. Si recuerdan,
Allá nos quedaba un 4 multiplicado por beta, ¿verdad? Si recuerdan, alfa es igual a 1. Y el 4 es básicamente sacar el 2 y elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Y la parte del denominador quedaba siempre elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, perdón, estos términos o esta forma de definir los coeficientes de transmisión y de reflexión es aplicable para el caso de incidencia normal. Lo que sí varía en función de esa ocasión es que estos valores, si recordamos, antes solo dependían de los medios. Entonces ahora también va a estar en función del ángulo de incidencia. Es para los mismos medios, N1 igual a 1 y N2 igual a 1.5. Entonces, con la diferencia acá que, por ejemplo, si observamos para el valor del ángulo de Bresler, entonces en ese caso específico, podemos decir que tenemos casi una transmisión, ¿qué sería? Al 100% de la energía a la onda electromagnética transmitida, ¿verdad? Pero el declive que se tiene, por ejemplo, para valores de ángulo bastante mayores está en función de esa relación, ¿verdad? Y naturalmente, siempre por aspectos de conservación de energía, la suma de ambos coeficientes tiene que ser igual a 1. No sé si tienen alguna duda o consulta. Todo bien, Lick. Todo claro, ingeniero. Entonces, quedemos aquí por hoy y continuamos mañana. Está bien, pase feliz noche. Muchas gracias. Igualmente, pues buena noche.